Hola Rosario, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? También, gracias a Dios, mira, seguimos aquí en este mundo. Algo tengo que pagar para seguir en este mundo. Ajá. Sí, ¿verdad? Por eso estamos aquí todavía. Y solamente los buenos se mueren, Rosario, ¿sabías? Sí, profe, alguna vez una persona me dijo que todo lo bueno, todo lo mejor, se lo lleva Dios primero. Sí, y pues es lo que estamos tratando de madurar, de que algún día podamos decir como San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pero es una lucha encarnizada todos los días, Rosario. Así es. Luego, a veces uno escucha a unas personas, a otras, pero he entendido que cada quien vamos haciendo nuestro camino al cielo, que nuestro Señor Jesús nomás nos dejó unas pautas y que cada uno, cada ser humano tiene que encontrar ese camino para llegar al Padre. Claro, con las directrices que nos dejó el Señor Jesús, que es su vida, sus sacramentos, pero que todas las vidas son diferentes. Y en este capítulo 7 que nos toca ver hoy, el capítulo 8 y el 9, a San Pablo nos empieza a hablar y explicar el cambio de régimen que implica la fe y el bautismo. Pablo invoca lo que ocurre en el matrimonio. La mujer casada, según la ley, pertenece a su marido y solo cuando éste muere queda libre para unirse a otro hombre. Así ocurre con la ley, que solo tiene vigencia cuando la persona vive, pues no obliga a los muertos. Por tanto, quien se ha convertido a Cristo murió a la ley de Moisés, la cual perdió toda su vigencia sobre él y en adelante, gracias al bautismo y a la fe, vive para su Señor Jesús. Y por eso nosotros decimos, ¿qué haría Jesús en cada circunstancia de nuestra vida? De la Biblia a la vida y de la Biblia a la vida. La vida de quien adquirió una nueva condición para servir a Dios y dar frutos para Él. ¿Cuáles son los frutos que hay en el hombre cuando vive para Dios y con Dios? Los frutos los tenemos en Gálatas 5:22. La paciencia, la mansedumbre, el amor, la caridad, el dominio de nosotros mismos. Esos son los frutos de las personas que viven según Jesús. Y no nos debemos de sorprender de que así caigamos en el pecado, porque pues somos de barro, pero muchas veces nos justificamos en nuestro barro. Decía un padre, amigo mío, un fray, dice que lo importante no es cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantas. El levantarte inmediatamente del pecado de uno. Ayer en el capítulo 6 veíamos que el salario del pecado es la muerte. Y esta muerte es esa muerte espiritual que no nos deja sacar lo que hay dentro de nosotros. Lo que hay dentro de cada ser humano es la esencia de Dios. Por ahí dicen los filósofos griegos que somos unas chispas divinas, que ellos lo representan como si Dios fuera una hoguera en la filosofía y que sopla un viento y que de esta fogata van surgiendo chispitas y cada chispita somos un ser humano y que llegamos aquí a la tierra y que un día tenemos que volver a esa hoguera perpetua que es el amor del Padre. Y esa es la esencia de nosotros. Pero ¿por qué no la vivimos? Porque pues estamos rodeados de muchas cosas que nos impiden a descubrir el gran amor que Dios tiene para nuestras vidas. Así que vamos a empezar, señora Imelda, Violeta, Elbaedit, Rosario, Cristi, Margarita, en nombre del Padre, del Hijo, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumina Ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la en la vida vida y en la muerte, ampáranos, Señora. Señor. Entonces vamos a ir al capítulo 7 con la señora Imelda de la carta a los Romanos, versículos del 1 al 13. Señora Imelda, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, sí, maestro. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La religión judía no obliga a los cristianos. Les hablaré, hermanos, como gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere, el marido ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras este vivía, cometía un adulterio entregándose a otro, pero muerto el esposo queda libre de sus deberes y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado, que actuaban en nuestro cuerpo, produciendo frutos de muerte. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. El pecado encontró ahí su oportunidad y se aprovechó del precepto para despertar en mí toda suerte de codicias, mientras que sin ley el pecado es cosa muerta. Hubo, tan, hubo, tan, hubo tiempo en que no había ley y yo vivía, pero llegó el precepto, dio vida al pecado y yo morí. Así pues, el precepto que había sido dado para la vida me trajo la muerte. El pecado se aprovechó del precepto y me engañó para que después el precepto me causara la muerte. Pero la ley es santa y también es santo, justo y bueno el precepto. ¿Será posible que algo bueno produzca en mí la muerte? En absoluto. Esto viene del pecado y se ve mejor lo que es el pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. Gracias al precepto, el pecado deja ver toda la maldad que lleva en sí. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Gracias, señora Imelda. De nada, maestro. Acuérdense, Cristo vino para que adoráramos al Padre en espíritu y en verdad. Veíamos en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y adorar al Padre en espíritu y en verdad es saber que todo lo que hay en el mundo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que a unas personas los llevan a Dios. Hay cosas que a otras personas lo alejan de Dios, esas mismas cuestiones. Por ejemplo, personas que rezan mucho y se sienten buenos o nos sentimos buenos. Eso que parece bueno termina siendo algo malo para nosotros. Porque acuérdense lo que Jesús les dijo, fariseos hipócritas. Y hay cosas malas que a veces nosotros las convertimos en buenas. Por eso San Pablo ayer nos decía, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley de Dios que ha puesto en nuestros corazones es para que podamos decir gracias, Abba, por escucharme. Y les invito a que todos los días,
aprendamos a agradecer a Dios por darnos una oportunidad más de vida. Todos los días Dios nos da una oportunidad para ser mejores. ¿Cuántos días habremos desperdiciado en nuestra vida por andar buscando otras cosas que no son Dios? Ya les he contado de mi amiga Toñita, en paz descanse, que tenía como 84 años cuando murió, y ella unos días antes de morirse me dijo: mira, Guillermo, de todo en la vida, muchas cosas tengo de qué arrepentirme. Dice, de lo único que no me arrepiento es de las veces que fui a misa. Escuché la palabra y me comí el cuerpo de Cristo. Pero de ahí en más, todas mis acciones tengo algo de qué arrepentirme ante Dios nuestro Señor. Dije, wow. Y Toñita era una santa. Sale, era una persona así. Ella había sido religiosa en su juventud. Tuvo que dejar el convento de las Carmelitas Descalzas porque su mamá y su papá se enfermaron y ella se fue a cuidarlos. Y ya como a los 40 años se casó con un viudo, tuvo un hijo que se le murió a los 3 meses y ya vivió cuidando a su viejito toda la vida, hasta que se murió el Señor, en paz descansen los dos. Y me dijo, tengo muchas cosas de qué arrepentirme. De la única cosa que no voy a arrepentir es de las veces que fui a misa y comulgué. Entonces pidamos a Dios nuestro Señor que nos haga descubrir la ley, pero que no caigamos en fariseísmos. Acuérdense, todos somos pecadores de alguna manera. Yo sé que ustedes no, pero la mayoría del mundo, todos nos equivocamos, todos metemos las cuatro. Y como les decía al principio, no era importante las veces que nos caemos, sino las veces que nos levantamos y en el momento en que nos levantamos. Así que pidamos a Dios nuestro Señor que nos ayude a evitar el mal y hacer el bien todos los días. Recemos esa oración que otra señora, en paz descanse, doña Elisa, me enseñó. Señor de los milagros, por tu infinito poder, ni en pecado mortal ni venial hoy me dejes caer. Imagínense qué clase de amistades he tenido en la vida, en mi mundo espiritual. Doña Elisa, que duró como unos 20 años postrada en la cama. Y su momento más alegre del día, ella vivía sola. Su momento más alegre de doña Elisa era ese, cuando le llevaba la Sagrada Comunión. Y un día me dijo, mijo, te voy a enseñar una oración que nunca se te olvide. Y ella era devota como yo del Señor de los Milagros. Señor de los Milagros, por tu infinito poder, ni en pecado mortal ni venial hoy me dejes caer, amén. ¿Y cómo le hacían? Pues no apartando su mirada de Dios. Vamos a ir ahora, por favor, con la cita. Le toca a Marisol, 7:14 al 25, pero no está Marisol. ¿Quién gusta leerla, por favor? Ahí mismo, Romanos 7:14 al 25. ¿Quiere que la lea, maestro? Adelante, señora Imelda, por favor, muchas gracias. Del 14 al 25, ¿verdad? Sí, gracias, señora Imelda, por favor. Sí. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Triste situación del que conoce la ley y no a Cristo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El querer está a mi alcance, el hacer el bien no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta.
En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo la ley del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está en silencio, no me escucho. Gracias, perdón. Es esta lucha encarnizada. Sale que todos los días el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. ¿Por qué? San Pablo lo llama la concupiscencia. Y es algo que cada persona tenemos que estar en esa lucha constante. Y por eso nuestro Señor le dijo a los apóstoles, ¿se acuerdan cuando Jesús ya está en el huerto? Y se lleva a Pedro, Santiago y Juan y se pone a un tiro de piedra con ellos y se pone a orar y los discípulos se quedan dormidos. Y nuestro Señor le dice, velen y oren, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Todos los días tenemos que estar puestos y dispuestos, como también San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 9. Estar dispuestos al combate. Y Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6 versículos 10 al 20 nos da la armadura de la fe, nos da las sandalias del evangelio para estar siempre dispuestos a hacer el bien y evitar el mal. A veces muchas personas, como tienen tanto que hacer según ellas, se les olvida este combate que tenemos que dar. Y hace unos años, más o menos unos 4 años atrás, 5 años, yo tenía mucho contacto con unas misioneras guadalupanas, con la Madre Angelitos. Y me decía que un día 8 de septiembre, del cumpleaños de la Virgen María, en la noche, para amanecer el 8, todas las religiosas tuvieron un sueño, el mismo sueño. Y que les decía la Virgen, miren, ahorita de 100 personas que mueren, 90 se van al infierno. Pidan a Dios que se conviertan. Y todas las religiosas se contaron el sueño entre ellas y dijeron, no, pues sí es una revelación de la Virgen María. Pero claro, son revelaciones particulares que me compartió la madre Angelitos, pero se las comparto para que vean qué difícil está la lucha. Claro, la misericordia de Dios es muy grande y muy bondadosa, pero recuerden que si tú y yo trabajamos para el mundo, del mundo vamos a cosechar la corrupción. Si tú y yo trabajamos para el espíritu, del espíritu vamos a cosechar la resurrección. Así que, ¿cómo evitar hacer el mal y cómo hacer el bien? Teniendo puesta nuestra mirada fija en Jesús nuestro Señor. Vamos a ir ahora, por favor, con Margarita. Vamos ahora al capítulo 8. Este capítulo 8, el tema central de este pasaje es el que sobresale la oposición carne del hombre y espíritu de Dios. ¿Sale? Acuérdense, tenemos que dejar alimentar más el espíritu que la carne. Adelante, Margarita, por favor. Sí. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne.
Así, en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Los que viven según la carne no piensan más que en carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios, y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permiten gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Cristo será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Margarita. Por nada. Ahí está ese combate. San Pablo sigue insistiendo en su doctrina. Así, de una manera sencilla es, ¿qué haría Jesús en cada paso de tu vida? En cada acción. Yo hoy el Señor en mi rosario, el Señor me puso así como una lucecita y empecé a repetir, Señor Jesús, que piense como tú y actúe como tú. Y lo fui repitiendo, Señor Jesús, que piense como tú y actúe como tú. Y vivir del Espíritu creo que es eso, pensar como Jesús y actuar como Jesús en tu vida ordinaria. Y esto se empieza en casa. Acuérdense, decía San Bernardo, que la caridad comienza en casa. Y cuando nosotros empezamos a vivir la caridad en casa, luego se va extendiendo y extendiendo y extendiendo. A veces a uno le gusta ser candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Por qué? Porque no vivimos realmente del espíritu. Cuando yo empecé esto en llevar al Señor en una asamblea que hacían de renovación carismática, les estoy hablando de hace 22, 23 años, se llenaba el templo. Yo no sé, unas 300 personas. Y a mí me tocaba predicar todos los miércoles. Y eso estallaba, ¡boom! Y el padre Poncho me decía, no busque los aplausos, Guillermo, busca la voluntad de Dios. Porque yo llegaba bien emocionado el jueves y le platicaba, no, padre, hubieras visto. Y él me decía, no busque los aplausos, Guillermo, busca la voluntad de Dios en tu vida. Y así he ido aprendiendo a lo largo de la vida, buscar la voluntad de Dios en todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que soy. Pidámosle a Dios que entendamos que tenemos ese papá bueno que nos ama inmensamente y por eso nos da una oportunidad tras otra oportunidad
porque Dios no quiere que nos condenemos, sino que nos salvemos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Exactamente es como dice en 1 Timoteo 2:4. Platiquemos más con nuestro papá, veámoslo cara a cara, dejemos lo que Él nos abrace, que Él nos consuele. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Sale? Imagínense, Pablo recibió muchísimas veces los 39 azotes en las sinagogas. Muchas veces Pablo fue encarcelado, perseguido, tan así que una vez lo dejaron como si muerto, ya tirado, y dijeron, ya se murió, vámonos. Y al ratito Pablo se levanta y órale a seguirle. Y no se dio por vencido. Ahí tenemos ese ejemplo de San Pablo para cada uno y cada una de nosotros. Pidámosle a Pablo que nos dé esas revelaciones que el Espíritu Santo le dio, de poder contemplar a Jesús, de poder contemplar al Espíritu Santo y de poderse dejar abrazar por el amor del Padre. Vamos a ir ahora, por favor, con Rosario. Según yo, sigue Rosario. Sí, sí, cierto. Del 18 al 30, Rosario, por favor. Sí, habla Señor, que tu siervo escucha. También el universo espera su redención. Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. El universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para el polvo y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto, y también nosotros, aunque ya tengamos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemidos en nuestro interior, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijos y la redención de nuestro cuerpo. Estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? Yo no sería esperar, ya no sería esperar, porque ¿quién espera lo que ya tiene a la vista? Esperemos pues sin ver y lo tendremos, si nos mantenemos firmes. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas apariciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de nuestros hermanos. Así pues, a los que Él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Rosario. Sí, nada. Una señora Irma, en paz descanse, que ya les he platicado de ella, que ella tenía cáncer en sus huesos y se movía además, ya estaba en su última etapa de vida, pero si ella se volteaba poquito, se le fracturaban los huesos. Y me imagino que cuando Irma llegó al cielo y le pusieron el vestido de bodas y la corona de los santos, dijo, esos dolores no fue nada comparado con lo que está gozando ahora desde hace, no sé, unos 15 años que falleció esta señora Irma Vázquez.
nada es comparado con la gloria que nos espera ya en la eternidad. Nomás hay que estar viendo ya la eternidad desde hoy. Sale cuando tengas una dificultad, querido hermano, querida hermana, ve lo que te espera si eres fiel al proyecto que Dios tiene en tu vida. Hay veces que yo cuando volteo a ver la tierra, digo, ¡ay, no, ya hay que quede! Ya me cansé. Pero de repente el Señor me hace levantar la cabeza y mirar la eternidad y digo, no es nada comparado con el amor de Dios que me espera por toda la eternidad. Y si el Señor me lo dio, es porque lo puedo aguantar, porque Dios no da más a sus hijos de lo que no puedan soportar. Y recordar que la medicina que Dios da a las personas como yo, soberbios, engreídos y vanidosos, es la enfermedad, el dolor, para limpiar y purificar nuestros corazones para poder entrar sin mancha al paraíso, a la vida eterna. ¿Quieres entrar en la gloria de Dios? Nunca dejes de ver la entrada de la puerta del cielo y ve lo que te espera. Y vas a ver que vas a decir, no, pues yo sí le entro. Es lo que nos enseña San Pablo. Sale que nunca despeguemos nuestros ojos de Dios. Vamos a ir con la señora Celia, 8:31 al 39. Señora Celia, ¿nos ayuda, por favor? ¿Puede leer? Porque a veces están trabajando. Sí, Dijo que maestra. no podía leer. Ando trabajando y no me traje mi Biblia. Ok. Gracias, señora Celia. ¿Quién lo gusta? Gracias a usted. ¿Puedo? ¿Tengo, maestro? Adelante, Lupita. Muchas gracias. Muy bien. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Romanos 31 al 39, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la prueba, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o del abismo, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Señor Jesús. Este es un himno apasionado de esperanza. ¿Se acuerdan cuando leímos el capítulo 5 de la carta a los Romanos? Que creo que lo leímos ayer o antier. Pero no solo estamos orgullosos por esto, sino también por los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, virtud probada, y la virtud probada, esperanza. Y nuestra esperanza no nos deja avergonzados porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado.
¿Sale? Acuérdense, capítulo 5, versículos del 3 y 4. Vivir apasionadamente con esperanza. Desgraciadamente, muchos de mis amigos que estaban enfermos como yo desde niños, pues pasaron la mejor vida. Pero yo me pregunto y le pregunto a Dios, ¿y por qué yo sigo vivo? Porque me cuido, pero de vez en cuando me doy mis permisos, ¿sale? De comerme una tortilla de más, de comerme algo de más. Y mis amigos se cuidaban a veces hasta más que yo. La única diferencia, creo yo, es que mi mamá y mi papá me enseñaron a ser un hombre de esperanza, un niño de esperanza, un joven de esperanza. Luego ya con mi esposa güera, ella tenía 17 años y yo 19 cuando nos casamos, me enseñó a tener esperanza. Y miren, ya vamos para 40 años juntos y todavía ella me dice, no te des por vencido. Sí puedes, ándale, ándale, sí puedes, sí puedes. No, esto no es nada para ti. Y a veces cuando me siento muy mal, se levanta ella y me da esperanza y me dice, no te preocupes, no pasa nada, no es 25 de junio. Tranquilo, relájate. Es este grito apasionado que dice San Pablo, ¿qué me podrá apartar del amor de Dios? 500 o 600 de azúcar, no. La polineuropatía diabética en mis piernas, en mis brazos, en mi estómago, en mi mente, porque también en mi mente me está atacando la diabetes y me está dando esa cosa que ya ni me acuerdo cómo se llama, fíjense, para que vean que me dijo el doctor que tengo, demencia temprana. Y sigo con esa esperanza apasionada que no pasa nada, que con Dios todo lo puedo. Aplícate la palabra de Dios en tu vida, que la palabra de Dios sea tu espejo. Hay muchas personas que dicen, ay, no puedo, ¿cómo que no puedes? Acuérdense lo que les platiqué que le dijo Santo Tomás de Aquino a su hermana, ¿qué se necesita para ser santo? Solamente basta querer. Y así tú y yo, vivamos con esperanza. Si tienes conflictos en tu matrimonio, ten esperanza. Si tienes conflictos con tus hijos, ten esperanza. Si tienes conflictos en tu trabajo, ten esperanza. Si tienes conflicto con tus vecinos, ten esperanza y haz lo que te toca. Y entonces Dios pone lo que necesitamos y podemos decir, gracias, Abba, por escucharme. Gracias, Abba, porque eres bueno. Gracias, Abba, porque siempre estás ahí conmigo. Y todos los días agradece a Dios todo el bien que Él nos da. Vamos a ir ahora al capítulo 9 con Cristi, 9 del 1 al 5. Cristi, ¿nos ayudas, por favor, Cristi Sí, Tinoco? con gusto. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Cristo es testigo de lo que digo, de verdad y de que no miento, además de lo que dice mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo. Siento una grandeza y un dolor ay, incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza, según la carne, son realitas. Ellos disfrutaron de la adopción filial, de la gloria, de las alianzas, la legislación del culto, las promesas y los patriarcas. De ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito es el siglo. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. De aquí en adelante, Pablo dice, empieza a hacerse un planteamiento. ¿En qué posición queda Israel al no haber recibido a Jesús como su Mesías y Salvador? ¿Acaso los israelitas creyeron, pero para no levantarse más?
y Pablo responde en 3 momentos. El primero es que Dios es libre y la salvación, que no es un privilegio de Israel, la realiza a partir de un resto que son aquellos israelitas que hacen de Dios su único Señor y confían en Él. La fe en Cristo, no la observancia de la ley, es el único camino para la salvación. Lo que se exige es la respuesta de fe de cada uno, sea israelita o no. Y a pesar del endurecimiento de Israel, Dios tiene poder para preservarse una semilla santa que transformará en raíz cuanto cada día puede injertarse en los demás pueblos. Con todo queda el misterio del cómo, cuándo de la conversión de Israel. ¿Cuándo se van a convertir los israelitas? Un doctor en Sagradas Escrituras, el doctor Jaime Franco, nos decía, la señal de los últimos tiempos es cuando el pueblo de Israel acepta a Jesús como su Señor. Entonces sí tengan miedo, decía él, que ya se va a acabar el mundo. Y voltea uno y dice, no, pues faltan muchos años para eso. Porque ellos ahorita están planeando ya hacer su templo, imagínense, un templo como el de, como el de el que tenían en Jerusalén en tiempos de Jesús. Y lo van a lograr porque pues tienen con queso las enchiladas. Pero eso no va a ser una señal de que el final, el de los tiempos ya está cerca. El final va a ser cuando ustedes vean que el pueblo judío se convierte a ser católicos. Ese es el momento, cuando ya ahora sí preparen sus maletas porque va a acabar el mundo. Vamos a ir ahora a Romanos 9, del 6 al 13. Esta Miriam traía un dolor de cabeza, por eso no entró. ¿Quién gusta compartirnoslo, por favor? Si no hay Adelante. otra persona, yo no. Gracias, señora Imelda, por favor, ayúdenos. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios, porque no todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos, pues le fue dicho, los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. O sea que no basta ser hijo suyo según la carne para ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa de Dios. Y la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá ya un hijo. Fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como todavía no habían hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía no de los méritos de algunos, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo, el mayor servirá al más joven. La escritura dice al respecto, elegí a Jacob y rechacé a Esaú. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Gracias. A veces creemos que por ser bautizados ya nos salvamos. Y no, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y acuérdense que Dios elige a lo más débil. Y que uno ponga de su parte. ¿Se acuerdan Jacob que llega a Esaú con mucha hambre y le dice, ándale, te cambio mi primogenitura por ese plato de lentejas? ¿De veras? Sí, pues ahí está. Y luego ya vivía enojado Esaú y Abraham también tuvo a su hijo Ismael y de ahí surgió una tribu de los ismaelitas y con Esaú surgió otra tribu de Edom, así se llaman porque son son de cabello rojo. Y pues ahí fueron pueblos que siempre estuvieron peleando con Israel. ¿Qué se necesita para ser hijos de Dios, para pertenecer a su pueblo? Que Dios ponga su mirada en nosotros y por eso cuando veíamos los salmos de su vida,
que son del 120 al 134, a nosotros decimos, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Vamos a ir con la señora Aida del 14 al 24. Señora Aida, por favor, ¿nos ayudan? Sí, cómo no. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Qué diremos, pues? ¿Que Dios actúa injustamente? De ninguna manera. Dios mismo dijo a Moisés, tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No es, pues, cosa del que quiere o del que se esfuerza, sino de Dios que es misericordioso. En este sentido, dice la Escritura, dirigiéndose al faraón, te he constituido rey para mostrar en ti mi poder y para hacer famoso mi nombre en toda la tierra. Así pues, Dios muestra su misericordia a quien quiere y deja endurecerse a quien le place. Soberanía y generosidad. Me dirás entonces, ¿por qué reprende si nadie puede resistir su voluntad? Pero ¿quién eres tú, pobre hombre, para exigir cuentas a Dios? ¿Es que una vasija de barro puede decir al que la ha modelado, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no puede hacer del mismo barro tanto una vasija de lujo como una corriente? Así es Dios, cuando quiere manifiesta su ira y da a conocer su poder, pero puede soportar con gran paciencia a los que se le han hecho objeto de ira y se han puesto en camino de la perdición. De esta manera manifiesta las riquezas de su gloria, en los que hizo objeto de su amor y de antemano preparó para esa gloria. Entre ellos estamos nosotros, a quienes ha llamado no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Así lo dice el libro de Oseas. Al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío y amada mía, a la que no es mi amada. Y en el mismo lugar en que se les dijo, no son mi pueblo, ahí serán llamados de nuevo, hijos del Dios vivo. Isaías, por su parte, refiriéndose a Israel, dice, aunque fueran los israelitas tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará, pues el Señor va a cumplir en la tierra totalmente y sin tardanza su palabra. Y como predijo también Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado un germen, habríamos sido como Sodoma, nos habríamos parecido a Gomorra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Aida. ¿Quién iba a pensar que esta religión o esta forma de vida, porque acuérdense que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida, ¿sale? Lo nuestro no es una religiosidad, lo nuestro es vivir como vivió Jesús. Eso es ser cristiano. Esto lo tenemos en Hechos de los Apóstoles 11:26. Y ahí fue, en Antioquía de Siria, fue por donde por primera vez se les llamó cristianos. Y es un estilo de vivir. Y es un estilo de vida que nosotros tenemos que ir viendo lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y en esa medida que nosotros tomamos esa determinación determinante, como decía Santa Catalina de Siena, como decía Santa Teresa de Ávila, pues tu vida y mi vida van dependiendo cada día más de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La carta a los Romanos nos lo va a decir más adelante. En el capítulo 12, la voluntad de Dios es que nos entreguemos como hostias vivas, trituradas como el trigo, en favor de los demás. Esa es la voluntad de Dios. Y pues hoy pidámosle a Dios nuestro Señor
que descubramos su voluntad en nuestra vida. ¿Cuál crees tú que sea la voluntad de Dios en tu vida? ¿Que tengas más billetes que los demás? ¿Que vivas más a gusto que los demás? ¿Que pienses nada más en ti? ¿Cuál crees que sea la voluntad de Dios? Vamos a ir con Adriana. Elizabeth, ¿traes tu Biblia, Adriana Elizabeth? Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, Adriana. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, ¿en qué quedamos? En que los paganos que no buscaban el camino de justicia lo encontraron. Hablo de la justicia que es fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaba en la ley un camino de justicia, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a las observancias y no a la fe, y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo, como está escrito. Mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Adriana. ¿Me quedé en silencio? ¿No, verdad? Sí, sí estoy. Miren, les estoy poniendo ¿Me una, escucha bien? ok, les estoy poniendo un apunte. Acuérdense, Pablo se decide ir a Roma y ya nos habló en esta primera parte de la carta a la doctrina. La doctrina que es que todo es gracia, que todo es don de Dios. Y debemos de leer toda la carta así de corridito un día. Les invito a que lean los 16 capítulos el fin de semana. Y vamos a ver qué papel ha jugado en la historia del pensamiento cristiano esta carta a los romanos por ser el primer ensayo de gran envergadura en la historia de la teología cristiana. En la exégesis bíblica ha ocupado un lugar privilegiado y ha sido un baluarte en momentos decisivos de la historia de la iglesia, sobre todo en tiempos de la Reforma Protestante, allá con Martín Lutero. Esta carta fue escrita por Pablo en la primavera del año 58, una vez que han pasado las tormentas que revelan su segunda carta a los Corintios, gozando de una cierta calma y tranquilidad. Dirige esta carta a los cristianos procedentes del paganismo con el fin de preparar su llegada a esta floreciente iglesia que él no ha fundado, pero cuya fe es celebrada en todo el mundo. Las características de esta carta es básicamente doctrinal. ¿Sale? El primer capítulo ha sido una introducción a la doctrina que dice que hemos sido justificados y salvados por la fe en Jesucristo. Luego tenemos una exhortación, una parte exhortativa que son del capítulo 12 al 15. Si hemos justificado, llevemos una vida digna, deberes y obligaciones del cristiano. Y tiene una conclusión en el capítulo 16. El contenido teológico espiritual de esta carta es presentar las ideas claves del Evangelio de Cristo, sobre todo con respecto a los puntos más controvertidos y más propensos a crear dificultades en el seno de las nacientes comunidades cristianas. Presentar estas ideas a la comunidad de Roma, que está llamada a ser un magnífico símbolo de carácter universal de la iglesia cristiana. Roma, corazón del paganismo, es para Pablo no solo un nuevo centro geográfico, es sobre todo un nuevo centro teológico eclesial. Tres grandes ideas de esta carta. La fuerza salvadora de Dios actúa en el hombre por medio de la fe en Jesús nuestro Señor. La segunda grande línea de esta carta es el fruto más precioso de la salvación, es la vida sobrenatural. O sea, que aprendamos a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. ¿Qué haría Jesús en cada circunstancia de nuestra vida? Y
para que demos frutos tenemos que saber que tenemos un Padre, que tenemos un Maestro que es Jesús y que tenemos un guía que es el Espíritu Santo. Otra de las grandes líneas de esta carta es que es una carta que habla sobre el bautismo y que el bautismo nos exige a cada cristiano ser santos como Jesús es santo. Y nos invita esta carta de la carta a los romanos a vivir de una manera diferente al mundo. ¿Sale? Nosotros vamos en sentido contrario de cómo va el mundo. El mundo de hoy y de siempre, comiendo mis dientes aunque no coman mis parientes. Primero yo y luego yo y después yo y al último yo. Pero esta moral de nosotros es, hay mayor alegría en dar que en recibir. Hay que vencer el mal a fuerza de bien. Esta es la nueva moral que debemos de tener todos. Y finalmente siempre estar viendo que un día nos va a llegar nuestro fin. Y para saber que un día va a llegar nuestro fin, te invito a que todos los días pienses qué quieres que diga en tu epitafio. ¿Qué quieres que diga la gente cuando tú estés en tu velorio? ¿Qué quieres estar escuchando que digan? Era un hijo de tal por cual, o era un chismoso, una chismosa, era esto o aquello. ¿O quieres escuchar que se diga, era un alma de Dios y ya está con Dios? Y el proyecto de Dios un día alcanzará al pueblo de Israel. Por lo tanto, demos gracias a Dios por habernos salvado y que el Señor nos dé una vida digna. De esta manera, nuestra fe en el Señor completa nuestras obras que tengan a reflejar fielmente la fe hecha vida. Ahí les voy a poner el apuntito al rato, se los voy a poner en un PDF para que ahí lo pongan junto con sus otros apuntes. Vamos en el capítulo 9, vamos bien. Acuérdense, el justo vive de la fe. Y la justicia, el justo es el que da al otro lo que de él necesita. Y entender que hay dos justicias, la de Dios y la de los hombres. La de los hombres es darle a cada quien lo que se merece y la de Dios es darle a cada quien lo que necesita. Y si tú y yo vivimos de la fe, vamos a ser justos donde quiera que nos paremos, donde quiera que caminemos y con quien andemos. Vamos a tratar de ser siempre justos. Y la justicia de Dios es amar a todos como Dios nos ama. Pues muchas gracias, señora Aida, Margarita, Lupita, Cristi, Violeta, señora Imelda, Reina, Elvadida, Adriana, Lourdes. Pidamos a Dios por la salud de Norma, de Miriam, de las que no pudieron estar hoy con nosotros, y que la Virgen Santísima ruegue a la Santísima Trinidad para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana, buenas tardes. Hasta mañana, si Dios quiere, gracias. Buenas tardes, hasta mañana, mil bendiciones. Igualmente, buenas tardes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Lourdes, Elvadir, Reina. Buenas tardes, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós. ¿Quién eres, Joaquín? Giselle. Anselmi. Oh, gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Adiós, Elvadir. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós, Lupita. Buenas tardes.